Romanov, condesa, no me quiero equivocar, Natasha Brasova. Natasha Brasova, que quiere decir que su padre se llama Brasov. Sí, justo. Sí, pues, sí. Los patronímicos rusos. Oye, si quiere ver Beatriz Rojo, que es una fan de esto, fenomenal. Bueno, esta historia está fantástica. Yo tengo que confesar una cosa. Yo solo me he leído un cuarto y mi mujer se lo ha leído entero. Porque al final la que lee es ella. Pero bueno. Normal. Hay pocos mundos más sugestivos, también por lo que tiene un poco de ¿cómo decir?, de nostalgia, de una derrota, que el mundo de la gran nobleza rusa previa a la revolución. Y la protagonista de esta historia se marca justamente ahí. Cuéntanos un poco el... Pues el libro ha querido reflejar un poco, pues es una persona, digamos, un poco intrascendente quizás, pues, producto de aquella época, ¿no? Unas personas que tampoco tenían una formación ni se les exigía. Y por eso son 5 primeros capítulos de una historia de amor y luego viene el mazazo de la revolución. Pero que es verdad. Todo O sea, todo es es una verídico. señora, claro. Todo, O sea, todo, que es que todo. Yo creo que el gran atractivo del libro es que efectivamente, siendo, como dice Cristina Rosario, una persona, bueno, que no era ministro del zar, que no era un líder bolchevique, no, pero era una señora de verdad, claro, que existió en aquel momento y cuya peripecia vital es un termómetro fantástico para tomar la temperatura de lo que ocurrió. Pero dime una cosa, ¿cómo se cruza esta mujer en tu vida? Bueno, siempre me ha interesado muchísimo la historia. He ido recorriendo toda Europa, la historia de antes, la de ahora no. Pero al final la historia de Rusia es apasionante. Para mí Rusia es en sí misma una emoción. Y luego cuando pues tienes ocasión de viajar allí, ir conociendo, luego con internet que te permite entrar en todos sitios, claro, recabar información. Por el libro de ellos, de estos personajes, nada más hay una biografía que está basada en toda su correspondencia, es un poco aburrida. Y claro, yo le he puesto pues vidilla, claro, y sentimiento. O sea, ¿y tú te haces con la correspondencia de esta señora? Existe, está. Claro. Ahora además hay objetos de ella y todo en un archivo en Leeds. ¿Cómo era? Ella era un bellezón. Debe ser guapísima, claro. Era un bellezón, esa belleza de esas elegantes de aquella época. Esas bellezas eslavas, sí. Exacto, sí, sí. Y él también, él era guapísimo. Él era de los que enamora. ¿Sabes? Ella era su marido. Sí. De todas maneras... Vamos a ver, Jaime, si podemos sacar... Ay, espérate, voy a buscarlo en internet. Igual tenemos una fotografía sí, de la dama que va a ser mucho más fácil de ver por nuestro ordenador que con el que iba a hacer. De todas maneras, lo que te comentaba de la realidad de todo es que incluso hay escenas que pueden resultar un poco dulzonas, pero es que están en su biografía, escucha, todas. Hay un montón de cosas de la vida de hace 100 años que nos parecen muy dulzonas, pero es que eran así. Eran así, y el lenguaje. El lenguaje, incluso porque hay libros, por ejemplo, escritos sobre aquella época, que es que estás esperando que de un momento a otro el protagonista diga, tío, ¿de qué vas? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo he tratado de recrear... Vamos a ver, Jaime, unas fotografías, porque es esta mujer, sí, que efectivamente hay muchísimas fotografías de ella. Cuando quieras conectamos el ordenador, a ver si es posible verlas, para que usted se haga una idea, ahí está, de cómo era esta señora. Vamos a ver más fotografías. Qué gorros, qué botas. Bueno, realmente llegar es otro mundo. ¿Te imaginas? ¿Este es quién? Este es el segundo marido. Este es el segundo marido, o sea que se casó 2 veces. No. 3. Pero eso no lo desveles. Yo tenía 3 maridos y los 3 envenené, como en el cuplé. Bueno. Este fue el comienzo de ellos, del noviazgo y todo. Vamos a ver cómo podemos hablar de la vida de esta mujer sin contarla demasiado para que el libro siga teniendo importancia. No, bueno, es lógico. A partir de la correspondencia de esta mujer tú puedes reconstruir su carácter. Sí, bueno, también le he puesto muchas cosas, ya sabes que te voy a contar a ti, que cuando uno escribe un libro pues aprovechas para meter, o sea, que hay mucho de ti, de tu personalidad, de tus vivencias y de tus cosas. ¿No? Entonces, sí, pero esa está equivocada. Esa es de la biografía de ellos, que figura como que esta fue el Manor en Brasov, y no es así. Yo lo he corregido al autor, o sea, ya mi soberbia no tiene límite. Tu soberbia no tiene límite. Pero ¿sabes por qué? Es porque he estudiado muchísimo. O sea, me ha costado 4 años el libro, pero no de escribir, sino de investigar, porque a mí lo que me pierde es investigar. Me ha encantado. ¿Qué estampa? Me parece que se va a deshacer en luz. Sí.
Esta es la que que corre. hemos visto antes. Y este es el gran cuadro de la apertura del Congreso, Sí, el Consejo de Estado. que la pintura de Ilya Repin, que es un clásico en Rusia. Y de ahí siempre se extrae el trocito de su... Porque él era un personaje muy... Él llegó a ser... Es que cuando hablas de Rusia todo el mundo te dice, el zarevich, el zar y el zarevich. Y dices, no, el zar y el cesarevich. El cesarevich era el heredero, o sea, era el hijo del zar, como nuestro príncipe de Asturias. Pero el zarevich eran todos los hijos de un zar. Claro. Varones, claro. Con esto ya estamos puestos en contexto. Y ahora cuéntame, ¿y a esta mujer qué le pasa? Esta mujer, pues es un poco lo que contaba al principio, pues que es una persona un poco intrascendente, un poco vacía, muy preocupada por su bienestar y todo eso, hasta que llega el mazazo de la revolución. Un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Que aprendemos a base de... Pero claro, no, la bofetada de ella fue muy importante y entonces le destroza la vida. El libro lleva una carga política importante, por supuesto, pero... No, es lo que hubo. Es lo que hubo, no, eso no se puede inventar. Y luego el exilio, que el exilio francés, pues aquello fue increíble, porque hay que pensar que no eran inmigrantes, era la élite del pensamiento de un país que se fue. O sea, aportó mucho a la cultura francesa. Primero alemana y luego francesa, porque el primer destino fue Berlín. Es curioso. Una cosa. ¿Se van a Berlín? ¿Se van a? A Berlín. Al principio los sí, ella no, me refiero, ella no, ella se fue mayor parte a de los Inglaterra. exiliados. Sí, pero eso no se conocía y luego te das cuenta que sí, que había mucha gente en muchos... Y terminan en París. Y terminan en en París París. qué hace? Porque tenemos la imagen del taxista. No, O sea, el conde que se mete a taxista en Sí. París. no, pues la fábrica Renault, las fábricas de coches, aquello fue eso. Claro, el que era un artista pues se pudo abrir camino, ¿no? Todos conocemos a muchos famosos de aquella época, pero debió ser muy duro porque además era una Europa de posguerra. Ella se va con su marido. No me acuerdo. Hombre, cuenta No algo te lo para puedo ponernos contar. un poco de... No te lo puedo contar, si no destripajo la novela. Bueno. O sea, hay dudas de que se marchara con su marido. Ya tenemos un elemento de intriga. No, hay que decir que él era un Romanov. Y entonces ya sabemos... Sí, claro. Efectivamente. ¿Con qué edad le cogió la revolución? ¿30 y? Ella sí, 30 y algo. O sea, él realmente cuando... Eran muy jóvenes. Lo que pasa es que para aquella época se suponía que eran mayores, pero él no había cumplido 40 años cuando llegó la revolución. ¿Y ella ya se queda el resto de su vida en París? Sí. ¿Y cómo se gana la vida? Mal vendiendo las joyas que le quedaban. Alguien de vez en cuando la ayudaba, pero murió en la miseria más absoluta. Murió en la miseria más absoluta. En un hospital de caridad. ¿Qué me dices? Sí. Como tantos ellos otros. ¿Cuándo? ¿En qué año? Es que además hay que leer lo que es el personaje, ¿no? Claro. Para unos, o sea, para los republicanos representaba a la nobleza y para los nobles era una benediza. Con lo cual, claro, su papel, porque cerca de París sabemos que estaba la ciudad, bueno, hubo muchos centros de acogida como Saint-Geneviève-des-Bois, que los nobles iban allí, pues los cuidaban, acabaron sus días ahí. Pero es que ella estaba en un límite que no era ni una cosa ni la otra, ¿sabes? Entonces tuvo muy mal destino. Sí. Difícil, una vida muy difícil. ¿Con qué edad murió? Ella 72 años o así. Murió en el 59, creo. El 52, perdón. Que al final las fechas se me Eso es van. antes de ayer. Sí, para mí es que... Sí. Luego además es que sabes lo que pasa, que tengo amigos que son enamorados de la cultura romana, de la Grecia antigua, pero para mí esta gente me es tan cercana, porque además al ver tantas imágenes captas esa dialéctica, esa semántica de la imagen en sí, ves cómo se movían, cómo miraban, la postura de las manos, la postura gestual que es tan importante, ¿no? Entonces para mí son como si hubiera no convivido con ellos. Ha sido como entrar aquí, que conoces a todo el mundo, te dan unas ganas de darle besos a todo el mundo y nadie te conoce naturalmente. Oye, una cosa, el mundo de la Rusia zarista, ¿se había ganado lo que le pasó? Sí. Cuando te dedicas así, una cosa así, todo el mundo te dice, no, tú debes ser muy monárquica o muy zarista o muy eso. Dices, no, para nada. O sea, yo me he limitado he tratado por lo menos de reflejar un momento histórico,
pero qué duda cabe que aquel imperio estaba muerto. El delfín lo aceleraron bastante, porque en el libro se refleja que el zar cometió muchísimas equivocaciones. La zarina fue un papel nefasto absolutamente, o sea, contribuyó, lo aceleró muchísimo al final del imperio, pero se moría por sí solo. O sea, no... Hizo cosas buenas Nicolás, pero no estaba preparado, no era un estadista. En los últimos años, a partir de las reformas de Stolypin, el país mejora mucho respecto a unos años atrás. Seguro. Pero aquello no había que lo enderezara ya. No. Además, el grito libertario, que es curioso que aún a través de los años gusta tanto, aun cuando se ha visto que son regímenes que no saben generar riqueza, ni trabajo, ni nada, o sea, es comerse lo que hay y luego pues ya veremos. Sí, luego matamos a los que sobre. Exacto. Claro, luego asoló Rusia, porque la consecuencia fue Lenin, que Lenin, a mi entender, fue un personaje increíble, era un visionario, pero era inteligente, con lo cual más peligroso. Pero luego llegó Stalin, que el mismo Lenin había dicho que era lo más mediocre del partido, y bueno, qué decir de Stalin, ¿no? Hay ciertos líderes que tienen tendencia a designar a lo más mediocre del partido. Curioso, eso pasa muchas veces. Se repite, igual, y se repite. Sí, en fin, bueno, y no miramos a nadie. Exacto. Has vuelto, perdón, ya sé que has ido a Rusia mucho. Sí, muchas veces. ¿Y has podido hablar con gente de allí sobre cómo ven ellos hoy todo aquello? Sí, bueno, ahora hay un resurgimiento de la idea rusa, de la zarista, increíble, porque después de la caída de la Unión Soviética en el 91, están reconstruyendo cantidad de iglesias, de catedrales, todo lo que se cargó Stalin. Incluso ahora hay un proyecto en el mismo Kremlin de Moscú para reconstruir unos edificios, monasterios, o sea, imagínate, ni siquiera palacios, monasterios. Y luego la religiosidad del país es increíble, porque hay que pensar que cuando estuvo prohibida, claro, ha saltado 2 generaciones. Y esta generación de ahora, ya no solo por la cosa turística o comercial, no, es la creencia que han guardado ahí en su alma y que la están aflorando otra vez. Putin contaba que él le bautizó a su madre en secreto. ¿Ves? Claro, o sea que es o sea que es verdad. Sí, y que la cosa funciona. Sí. Rusia ha cambiado mucho. Yo primero estuve en la época soviética y la última vez estuvimos hace 4 años y claro, no tiene nada que ver, ha cambiado muchísimo. Sí, ¿no? Pero digamos que no hay una... ¿Cómo decir? Vamos a ver si lo explico bien. Hay nostalgia de la identidad histórica, pero no hay nostalgia política de la prerevolución. Sí, porque por ejemplo procesiones con ahora medio religiosas con las figuras del zar hay muchísimas, muchas, no solo en la ciudad. Histórica. Sí, pero luego hay una señora... Por cierto, perdón, el zar está canonizado en la Iglesia Ortodoxa, ¿no, Nicolás? Sí, creo que sí. Claro. Sí. No, fue muy buena persona. Pero hay una parte para la casa Romanov, para los descendientes de la casa Romanov, claro, se extinguió la estirpe, digamos, porque además los pocos que sobrevivieron tenían matrimonios morganáticos y no hay un heredero claro. Pero en cambio aquí en Madrid tenéis a una señora que es ella se titula Gran Duquesa, para mí no es Gran Duquesa, que hay una cierta idea monárquica en Rusia, pues que la encarna ella, la sirve. Pero de hecho, por ejemplo, cuando se hicieron los enterramientos en la catedral, en la fortaleza, ella no estaba allí, con lo cual quiere decir que el mundo que representa realmente a los Romanov no la acepta. ¿Cómo se llama? Gran Duquesa María Vladimirovna, creo. A ver si la tenemos un día. Sí, además vive aquí y su hijo se titula Cesarevich y todo, o sea que... Sí. Vive toda la vida aquí de Madrid. Es el momento de organizar. Es el momento perfecto. Es el momento de organizar. De organizar algo sin ninguna duda. Lo presentas esta tarde en la librería Antes, ¿verdad? Antes, sí. La librería Antes es una librería de historia que se llama así Antes, por eso, con una pareja que lo lleva, que son fantásticos. Yo lo conozco de la Feria del Libro, que firmo todos los años en su caseta. Claro. De verdad, una gente de primera y que está en la calle La Gasca pegado al Retiro, ¿no? Sí, la calle La Gasca 120. Librería Antes. De verdad, que vale la pena porque está francamente bien. Oye, bueno, al final, una última cosa te voy a preguntar, a ver si consigo que me cuente algo del libro. Esta es una mujer que ha cumplido 20 años
con el siglo, por así decirlo. Sí, un poquito más menos. tarde. Vale. Un poquito menos. En sus cartas, en sus manifestaciones afectivas, ¿cómo es de contenida y cómo es de transparente? O sea, ¿puedes llegar a entender lo que una mujer de 1903, una veinteañera de 1903, siente por un hombre dentro a partir de una carta? ¿Te refieres a que yo haya leído sus cartas? No, quiero decir, si puedes deducirlo, Ya, puedes... sí, yo creo que sí. Vamos, quizás también es el sentimiento que yo le he puesto, ¿no? ¿Y también hay que ser mujer a lo mejor para eso? Sí. Ya. Yo la relato, trato de reflejarla a ella, pues es un ser un poco intrascendente. Ya. Y la prueba es, por ejemplo, el diario que ella lleva, o no es diario, es un cuadernillo que va apuntando pues desde en París, donde se sirve el mejor foie de Estrasburgo, y luego ese cuadernillo, que es aún eso, en lo que se llega a transformar, no sé si allí habrás llegado, es una especie de diario de guerra, entonces que ahí sí que vuelca unos sentimientos espantosos de todo lo que va sucediendo momento a momento en San Petersburgo. ¿Conoces San Petersburgo? Es una de mis grandes asignaturas pendientes, viajar a Rusia. Tengo unas ganas locas, porque además San Petersburgo, bueno, eso, Eso es. Me lo he visto en internet entero, pero no está. Eso es increíble, hay que verlo. Hay que verlo, Hay que debe verlo. ser muy impresionante. Te pones en la Plaza Palacio y, por ejemplo, ves la anchura del Neva, ves que Claro. aquello... Esa es la famosa perspectiva Nevsky. San Petersburgo es una ciudad de mentiras, quiero decir, allí no había nada, hasta que a Pedro el Grande se le ocurre que es que necesita un puerto, y entonces lo montan. Y es prodigioso. Es increíble. Claro. Es la primera ciudad que se construyó como ciudad, porque además, de hecho, arquitectónicamente es tan bonita porque el zar dio unos patrones de las fachadas, de las alturas, de las avenidas, y nadie se pudo salir de ahí. Y entonces, así como Moscú es precioso, pero es caótico, Sí, además era una es un ciudad muy amontonamiento antigua, de sí, cosas, sí, sí. claro. No, San Petersburgo, y luego la rivalidad de las dos ciudades, claro. Efectivamente. De las dos ciudades, del Bolshoi, del Mariinsky, todo. Es precioso. Rusia. Una emoción. Bueno, Condesa Natasha Brasova, de Cristina Rosario Franco. Esta tarde se presenta en la librería Antes, en la calle La Gasca, en Madrid, y en todo caso usted tiene acceso perfectamente al libro pues en cualquier librería. La editorial, por cierto, que no lo he dicho, Brufol. vale, es que este azulito tiene la cosa de que... Sí, como de sí, que- no se que le ve. que se le fatal. Lo tengo que decir. O sea que la culpa no era mía y ella es tan comprensiva que me lo disculpa. ¿Puedo contar Por favor, que lo que vendrás quieras. esta tarde a la presentación? Pues yo es que no estoy muy seguro. No. Pero hoy a las 5 de la tarde, Eduardo García Serrano y yo damos una charla de historia de España sobre la España romana en la Fundación Intereconomía, que Ah. acaba a las 7. Te va un poco justo. Esto es a las 7:30 pasadas, ¿no? Sí, a las 8. 8 menos, bien. No empezamos hasta que llegues. Entonces, voy a depender de lo siguiente. Con toda seguridad, mi mujer va. Sí, ya me ha Claro. dicho Ah, Ladies te ha que dicho Aurora Ladies. es Pues entonces, encantadora. si todo va a depender de quién recoge a una niña. Entonces, al No, final, pero me lo he dicho, todo que es se la una puede cuestión- traer porque allí habrá cantidad Ya, de pero señoras es que pueden... Es complicado, así que Ya. bueno, en eso estamos. Ojalá. Ya. El libro desde luego vale la pena y la historia también. Oye, un placer. Un placer mío y muchísimas gracias Que por... salga todo muy bien. Y si yo no estoy, da recuerdos a los de la librería Antes. De tu parte. Que son una gente fantástica. Ahora me voy a visitarlo, ¿sabes? Fenomenal. Muchísimas gracias. Un beso, muchísimas gracias.